Amén, pues vamos a empezar. Vamos a segunda de Timoteo, capítulo 2, 5. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Amén. Y dice la bendita palabra: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Amén. El que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Amén. Vamos a empezar en esta mañana con lo que es la honra del ministerio. Amén. Todo cristiano tiene el ideal de vivir la vida del reino de los cielos, lo cual no es una cosa imposible, sino es algo posible, porque Jesús y los apóstoles lo vivieron de una manera legítima. El punto es legítimo. En el reino de los cielos, lo que conlleva es lo legítimo, porque lo legítimo es lo correcto. Aquí es donde no hay engaño. Cuando alguien pretende vivir la vida de los reinos con engaño, se les llama hipócritas. Un hipócrita, hermano, no es la persona que tiene errores, defectos, que lucha con ellos todos los días. Un hipócrita es el que quiere engañar a la gente o se quiere engañar a sí mismo, que está bien. Ese es el punto. Entonces, si Jesús y los apóstoles pudieron vivir la vida del reino, nosotros también podemos, porque al igual que ellos tenemos lo que es el ayudador, que se llama Espíritu Santo. Así que nadie puede decir, es que yo no puedo. Muchas veces nosotros nos justificamos, que no se puede, que es difícil, que es que la carne, que no, hermano. Cuando tú dices, yo no puedo, es porque no te has metido con el Espíritu Santo. No has tenido un encuentro con el Espíritu Santo, no dependes del Espíritu Santo, no te dejas guiar por el Espíritu Santo. Entonces, sin el Espíritu Santo, no es que es poco a poco, sino es que nunca podrás, a pesar de que lo intentes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el único. Nosotros vemos que cuando Pablo llega a Éfeso hace una pregunta: ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Él no vino a predicar un tema bonito, motivación, no, ni dijo, ay Señor, ¿qué quieres que le hable a esta gente? No andaba. Él conocía ya la estructura de qué es lo primero que hay que predicarle a la gente, qué es lo segundo, qué es lo tercero. Entonces ya no andaban así como, Señor, muéstrame, revélame, ¿qué quieres que le diga? No, él llegó, ya recibieron el Espíritu Santo. Y dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Cómo? Pues entonces, ¿en qué fueron bautizados? Ahí vemos que para Pablo era la importancia del Espíritu Santo para la gente que ya eran discípulos, porque eso ya eran discípulos. Cuando una persona no es salvo, lo importante es el Evangelio para su vida, pero ya es salvo, ahora lo importante es el Espíritu Santo en su vida. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo no va a poder vivir el discipulado. Sin el Espíritu Santo va, hermano, a cometer fraude con su salvación, con su vida, y va a estar dando mal testimonio, va a hacer tropezar a otros. Nosotros vemos algo muy importante, la importancia del Espíritu Santo en la vida. Nosotros podemos ver que los apóstoles andaban con Jesús, y dijéramos el mejor maestro, la mejor escuela. Hay una imagen por ahí que anda corriendo en internet, que dice, Judas estuvo con el mejor maestro, estuvo en la mejor escuela, pero aún así se perdió. Entonces dice, el problema no es la iglesia y el problema no es el pastor, sino eres tú. Pero no, hermanos. Ese no. A veces uno habla filosofías bíblicas. Aún los apóstoles andaban con Jesús y todos estaban igual. Nosotros vemos que después de 3 años y medio, que se esperaba una espiritualidad de ellos estaban preocupados qué comer o qué beber. 2, estaban preocupados que si así va a ir el maestro, pues ahora sí como, bueno, ¿y qué es pecado? Está como que ahora sí, bueno, ya se acabó la escuela.
Y ahora, ¿qué es pecado? Ni siquiera pusimos atención. ¿Por qué? Porque ellos andaban buscando el primer lugar, el segundo lugar, la derecha, la izquierda. Pedro preocupado, y ay, nosotros que dejamos todo, ¿qué vamos a recibir? Ajá. Y los hijos del trueno eran enojones. Ellos tenían ganas de vengarse, hasta con la misma Biblia la querían usar. Cuando Jesús les dijo, se pusieron tristes, que ya se iba, se pusieron tristes. Llega, ahí están los discípulos, estaban tristes. Estaban preocupados porque se iban a quedar sin Jesús. ¿Qué comeré? ¿Qué beberé? ¿Qué lo hemos dejado? ¿Qué ganaremos? Y así estaban ellos. Estaban tristes, estaban, a pesar de 3 años y medio, estaban ignorantes de ciertas cosas. Y luego lo peor, cuando Jesús resucita, estaban con la incredulidad. Jesús les dijo, incrédulos, váyanse a predicar el Evangelio. ¿Y cómo es que mandó a unos incrédulos a predicar el Evangelio? Yo no los mando. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo, cuando venga el Espíritu Santo, primero, Él los va a guiar a toda verdad. Así es que hay muchas cosas que ahorita yo les quiero decir, pero como no tienen el Espíritu Santo, ya no las pueden sobrellevar. Checa la importancia del Espíritu Santo. Cuando usted está recibiendo palabra y se está embotando y ya no sabe ni para dónde, usted necesita el Espíritu Santo. No necesita irse de la escuela, no necesita dejar de leer, no necesita irse por ahí al monte a despejar. Usted necesita oración para que el Espíritu Santo le desenmadeje por aquí todas las ideas. Lo otro, ellos estaban tristes que ya se iba a ir Jesús, ay, se va así, no, pues ya me voy, se pusieron tristes. Si ustedes entendieran, se hubieran gozado, porque les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque así les mando al Espíritu Santo. Entonces estaban tristes, vino el Espíritu Santo, ahí estaba el consuelo. Entonces luego está uno triste, ay, es que pastor, lo extrañamos. Usted necesita el Espíritu Santo entonces, porque el que tiene el Espíritu Santo no extraña a nadie. ¿Entiendes? La importancia del Espíritu Santo. Y luego nosotros vemos que ellos decían, maestro, ¿y nosotros que lo hemos dejado todo qué? No, pues no se preocupe, van a recibir 100 veces en este siglo y en la vida eterna en el siglo venidero. Yo te pregunto, si Pedro dejó su trabajo, ¿recibió 100 trabajos? No. ¿Recibió 100 casas? No. Entonces, cuando ya el Espíritu Santo vino a él, lo que menos estaba pensando era en eso. Muchas veces, por eso uno puede decir, ay Señor, ¿y qué yo no me voy a casar en el futuro? Hermano, usted necesita el Espíritu Santo. Que tiene el Espíritu Santo no está pensando en el futuro, está pensando en lo de hoy, el propósito de hoy. Y entonces nosotros vemos que esa es la importancia del Espíritu Santo. O nosotros podemos decir, ay, es que mi hermano Armando ya no me hace caso. Usted necesita el Espíritu Santo, porque quien tiene el Espíritu Santo no me hace caso, hermano Armando, ni me afecta, porque estoy tan ocupado con él. Que es más, mi preocupación es que yo no le doy tiempo al hermano Armando, no que él no me da tiempo a mí. ¿Por qué? Porque estoy con el Espíritu Santo. Esa es la importancia del Espíritu Santo. Entonces, es con el Espíritu Santo que nosotros podemos vivir la vida del reino, como lo vivió Jesús y lo vivieron los apóstoles. Escuche bien, hoy en día en la iglesia hay muchos problemas por la falta del Espíritu Santo y no pueden, ya la palabra no les cabe porque les hace falta el Espíritu Santo. Por eso les he dicho a ustedes, hermanos, si yo ya les di esta enseñanza, pero si usted no busca el Espíritu Santo, si usted no se mete en oración, usted va a ser el primero que va a fallar la enseñanza y esa enseñanza que debería de ser para hacerte brillar como un siervo, una sierva, es la que te va a juzgar y te va a condenar y no te va a dejar levantar. Al menos que haya otras enseñanzas que la supere. ¿Entiendes? Ese es el riesgo, hermanos. ¿Por qué cree que cuando Jesús decía, ahora por cuanto he hablado, mayor pecado tiene? ¿Por qué? Porque ahorita ya que usted sabe, usted no va a decir, es que yo no puedo, es que yo no sé, porque ese es tu pecado. Entonces, es el Espíritu Santo la parte principal de la vida de un cristiano. ¿Por qué? Porque es con el Espíritu Santo que no andamos ni con tristezas, que no andamos con ignorancias y que no estamos preocupados por lo terrenal. Es con el Espíritu Santo que no nos preocupa si se va Jesús o no viene Jesús. Jesús sí va a ir, pero digo, los dejo al Espíritu Santo. Les conviene, porque aquí si yo estoy me ven físicamente, pero si viene el Espíritu Santo, Él morará dentro de cada uno de ustedes. De esa manera ustedes se van a sentir plenos y satisfechos.
Entonces, esa es la importancia que ocupa el Espíritu Santo para vivir la vida del reino. Sin el Espíritu Santo, hermano, nadie va a poder vivir la palabra, nadie va a poder dejar lo terrenal, nadie va a poder entregarse a Dios, nadie va a temer a Dios y nadie va a servir a Dios como Dios es digno de ser representado. Ahora bien, el Señor quiere que vivamos de esta manera, especialmente en un momento donde todo va de mal en peor. Y la humanidad está llegando a rebasar el límite del pecado, excediéndose en toda la clase de vicios y perversiones. Acuérdese que nosotros vemos ahí en la Biblia que cuando el Señor castigó a la tierra con el diluvio, dice que los pecados llegaron al colmo. Y cuando igual castigó Sodoma y Gomorra, y los pecados dice que llegaron a memoria de Dios. Y siempre que Dios mandó castigo, no es por un pecadito, sino es porque, digamos, ya se colmó de pecado la cosa. Y este mundo tiene que llenarse de pecado. ¿Por qué? Porque pues para que el juicio caiga. O sea que, por eso dice, el que es santo, santifíquese más, el que es inmundo, sea inmundo todavía. O sea, ¿qué quiere decir? Si usted busca santidad, pues échele ganas y busque más. Usted está ahí jugando y está con cosas de inmundas, húndase más. Porque esa es la guerra. O vas creciendo para arriba en santidad o te vas hundiendo en iniquidad, en perversión, en tantas cosas que aún aquí mismo, aunque estamos aquí dentro, nos podemos estar hundiendo en pensamientos, en sentimientos, en cosas, y no te está santificando. Usted puede creer que a lo mejor porque estamos aquí, ay, sí, uno dice, ay, los siervos, están unos santos. No. Usted puede estar aquí igual que el de allá afuera. Sí, aquí lo importante no es cuántos años llevas, cuánto sabes Biblia, aquí lo importante es cuánto estás creciendo en santidad. Eso es lo importante. Si usted no está creciendo en santidad, aunque tenga 10 años, de nada le sirvió. Amén, es muy importante. Aunque haya todo eso en el mundo, sabemos que Dios siempre tiene instrumentos en cada generación y tiene personas para cada situación. Así que algunos van al frente, otros abren el camino para los que vienen detrás, y a cada uno lo entrena de acuerdo a su utilidad y según la misión que se le vaya a asignar. De la misma manera, dice, Dios repartió dones a la iglesia, capacidades ungidas, ministerios, operaciones y funciones para que todos seamos, aptos y capaces de hacer la obra que Dios nos encomendó. Buena palabra. Sin el Espíritu Santo, nosotros no podemos ser aptos ni capaces de realizar un ministerio. Escuche bien, sin el Espíritu Santo. ¿Sabe qué quiere decir? Que sin el Espíritu Santo, usted solamente su ministerio va a fracasar. Tarde o temprano. ¿Por qué? Porque algo que nosotros, al menos como ministros, tenemos que entender, que sin el Espíritu Santo sería el primer error enviarlo usted a una misión. ¿Por qué? Porque entonces vas a ir a fracasar. Decía la esposa de mi pastor, es como entregarte al diablo. Porque tú vas a ir a desenmascarar al diablo, vas a ir a atacar al diablo, pero tú no tienes al Espíritu Santo, que es el único que puede mantener quieto al diablo. ¿Cómo crees que te va a ir? Y luego tu carnita que le ayuda. Bueno, esa es la importancia del Espíritu Santo. Por eso les he dicho días atrás la importancia de estarlo buscando, estar en oración. Claramente dijo que Él no negará al Espíritu Santo a aquel que se lo pida. Pedid y se os dará, estaba hablando del Espíritu Santo. Buscad y hallará, estaba hablando del Espíritu Santo. Tocad y se os abrirá, está hablando del Espíritu Santo. Bueno, la iglesia hoy en día se ha conformado a vivirse en el Espíritu Santo. Solamente estar ahí medio soñando, imaginando, y a cualquier vientecito, cualquier fueguito, creen que es el Espíritu Santo cuando realmente no lo conocen. Bueno, es algo muy importante. Cuando yo digo el Espíritu Santo está en mí, es porque se ve en la capacidad que yo estoy sirviendo al Señor, se ve en la santidad que estoy reflejando, se ve en la comunión, la relación que tengo con Dios y en la búsqueda. Así no, está el Espíritu Santo. Ahora, si alguien me dice, yo tengo el Espíritu Santo, pero no se le ve eso, yo le podría decir, mejor arrepiéntete porque lo has apagado. Lo has contristado porque pues, no te veo nada de lo espiritual. Bueno, cuando el Espíritu Santo no está en acción, tu carne está en acción. Eso es algo muy importante. Entonces, aquí,
Nosotros tenemos que entender bien esta parte. Ahora, nosotros dijimos que para que nosotros podamos vivir la vida del reino, tenemos que tener al Espíritu Santo para poderlo vivir como Cristo lo vivió y nos lo enseñó, y como los apóstoles lo vivieron y lo imitaron. ¿Ah? Entonces, vamos a ver algo muy importante. Véngase al libro de Hechos. Hechos 9:15. Vamos a ver aquí un instrumento escogido. Amén. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué nos dice? El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Así que aquí vemos un instrumento escogido muy útil para el Señor, al apóstol Pablo, cuya vida llegaba a su fin. En la última carta que escribió a su hijo espiritual Timoteo, Pablo, antes de ser ejecutado, encontraremos la esencia, hermanos, de lo que Dios quiere decirnos en este segmento. En esta carta de 2 Timoteo que leímos, el apóstol expresa que tiene una cita con la muerte y que el tiempo de su partida está cercano. Véngase a 2 Timoteo 4:6. Amén. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Gloria al Señor. ¿No? Él ya sabía. Ahora ya me voy a morir. Y a veces me da risa cuando entre nosotros decimos: pues si me mueres para Cristo. Ni sabes lo que dices. Porque si no puede morir en la carne, ¿cómo se va a morir para Cristo? Si yo no muero en la carne y me muero así, pobre de mí, ¿a dónde cree que voy a ir? A veces, hermanos, nos agarramos textos y hablamos ilusionistas. No, hermano, la palabra hay que tomarla en serio, hay que temerle. Dice Isaías, dice que serán tomados los que tiemblan a la palabra. Y hoy en día agarra uno la palabra para hacer filosofías, para hacer charlas, bromistas. No, hermano, es que tiembla mi palabra, porque imagínate, dice: pues imagínate, es mejor sin un pie que estar en el infierno. ¿Y qué tal si Dios te lo aplica porque ve que algo hay en tu corazón que te puede mandar al infierno? ¿Verdad que ya no te iba a gustar? Pues sí, pero tú lo dijiste. No, hermano, eso hay que ser bien temeroso. Vemos que el apóstol Pablo estaba preso en Roma. Posiblemente ya había sido juzgado, ya había sido condenado, y ya nomás se le esperaba el día de la ejecución. Por eso ya había sido declarado su muerte. Por eso cuando escribe con una seguridad. Ahora, imagínate a un hombre que tiene esa imposición, esa necesidad de compartir lo que ha recibido. Un hombre que, debido a la gracia de Dios, se sentía deudor con Dios. Imagínense que antes él escribió diciendo: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Imagínate, él ni siquiera, hermano, aunque ya sabía que se iba a morir, ya sabía que estaba en una cita con la muerte, él no está pensando que, ay, Señor, perdóname, me arrepiento, ay, Señor. No, está pensando, escuche bien, está pensando en dar todo lo que tenía. Yo le decía a la Iglesia de México: de cada palabra que usted recibe, usted va a entregar cuentas. Si dio frutos de ella o no la dio. Y de la palabra hay dos tipos de frutos: el fruto que doy cuando la vivo y el fruto que doy cuando se la entrego a alguien. Eso por si usted quiere un consuelo, ya ahí está. Y en aquel día, hermanito, te va a decir el Señor: esto que sabías pudo haber librado a tantos del infierno, pero te callaste, no hablaste.
Y eso es algo bien importante, hermano. No caigamos a que quizás los que tanto saben son los que no hablen. Y los que casi no saben son los que andan hablando. Eso es bien importante. Aquí nos vemos que Pablo tenía esa necesidad de entregar lo que se le había dado. Él dice, véngase, vamos a verlo a Romanos 1:14. Amén. Que nos dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, ¿qué? Soy deudor. Ahora, Primera de Corintios, capítulo 9, y leemos verso 19 al 23, dice, por lo cual, siendo libres de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Esto nos deja ver, hermanos, que Pablo entendía, escuche bien, Pablo entendía que él fue llamado a un propósito, a ser eficaz y agradar a aquel que lo había tomado. Todo aquel que es llamado a un ministerio se le ve en este fruto. ¿Qué quiere decir? Que tiene un compromiso con su propósito, una responsabilidad con el propósito y una fidelidad con el propósito. Ese es, hermano, el fruto de alguien que es llamado por Dios. ¿Sabe por qué? Porque vamos a poner un ejemplo. Se los he dicho muchas veces. De pronto yo digo, en las pruebas, las luchas, yo ya no quiero seguir en el ministerio. Mejor, pues ya te entrego al pastorado y no te preocupes, yo me siento como congregante y por lo que ya conozco, no le haré guerra al pastor. Yo al contrario, me sujetaré a él. Pero nomás de acordarme que voy a estar delante del trono y que me va a pedir cuentas del llamado que me dio, se me quitan hasta los desánimos. Digo, Señor, nomás estaba yo expresándome, pero yo sigo, nada más dame fuerzas. ¿Por qué? Porque hay un compromiso, que a usted le van a pedir cuentas. Hermano, a veces eso es una preocupación y un dolor mío, cuando mucha gente entiende su propósito y se va para el mundo. A mí, ¿sabe qué me duele? No me duele que se vayan en el mundo y no me inviten. Claro que no. Me duele que un día van a estar en el trono y no la van a pasar nada bien. Eso, si Dios los deja llegar al trono. Hay una mujer que le dijo al Señor, cuando yo te llamé, me diste la espalda por un novio. Te casaste. Ya casada te volví a llamar y me diste la espalda por tu hijo. El hijo creció y se casó y te volví a llamar y me diste la espalda por el nieto. Por lo tanto, tú me eres responsable de 200,000 almas que iban a ser ganadas a través del don que te di y que se fueron para el infierno. Al otro día amaneció muerta la hermana. Y la hermana tenía una edad así como la de la hermanita Estela, estaba joven. Pero con Dios, hermano, no se juega. Él es tolerante, Él es paciente, porque conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Puso un tesoro en vasijas de barro. Ese no es el problema. El problema, hermano, no es entender el llamado de tu propósito. Es no entender que no solamente tienes que servir a Dios, sino que lo tienes que ser eficaz. Y para eso está un Espíritu Santo, para que usted no diga, es que nadie lo puede hacer eficaz. Los que tienen el Espíritu Santo, sí. Los que se mueven por el Espíritu, sí. El hombre falla, pero el Espíritu Santo no. Esa es la clave. Y el objetivo, hermano, el que es llamado, otro de los frutos, bueno, dijimos el compromiso con el propósito, el deseo de hacer lo mejor para Dios
y el anhelo de agradar a aquel que lo llamó. Es como aquel dice, bueno, pues si me invitó a trabajar, yo quiero hacerlo bien con tal que se agrade. Ese, hermano, es el fruto del llamamiento. Pero si yo digo, no lo hago eficaz, no soy comprometido y no agrado al que me llamó, la primera pregunta que deberíamos de hacer, ¿de verdad te llamó Dios? Eso es muy importante. Nosotros vemos que Pablo dice, él quería asirse de aquello por lo cual Dios lo tomó también a él. O sea, quiere decir que este hombre estaba enfocado en el propósito, sabía lo que era para Dios, pero ahora tenía una cita con la muerte. Lo que significa que su fin estaba cerca y sus días estaban contados. Pablo sabía la importancia de el que va al frente. La importancia de, digamos, de un líder que lleva una antorcha. Y mire cómo lo expresa en 1 Corintios 4:15. 4:15. Dice, porque aunque tengan 10,000 años en Cristo, no tendrán muchos padres, pues en Cristo Jesús ya los engendré por medio del Evangelio. O sea, él sabía la importancia de los padres que engendran hijos por medio del Evangelio, de los cuales no abundan muchos. Por eso Pablo tenía un gran conflicto dentro de sí, y él escribió algo muy importante que nos enseña en Filipenses. Porque estamos hablando de lo que es padre, porque le está escribiendo a Timoteo, porque dice, es como voy a dejar a mi hijo, y pues le voy a decir qué hacer con los burritos, con así un ejemplo, la herencia, ¿no? Y aquí dice, pues la heredad, los dones, el ministerio. Entonces, en Filipenses 1:22 decía, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para su provecho y gozo de la fe. ¿Qué nos vemos? Que para él no era poca cosa el ser revelado en esa obra y dejarle a alguien la antorcha para que siga la carrera desde donde él la dejó. Ajá. O sea, es algo muy importante, que por eso él escribe esto como padre a su hijo, para que su hijo continúe lo que él dejó. Y no es que va de cero. No es como aquí dijéramos, bueno, pues es que el pastor nos da, pues vamos a empezar de ceros. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a orar y vamos a empezar a leer otra vez el Evangelio. No, es seguir de donde dejó el pastor. Pero para eso hay que ser, ¿qué? Eficaz. Piensa ahora en el atletismo. Él habló precisamente algo de atleta. Amén. Él habló algo de atleta. Ahora, ponte a pensar en el atletismo, en una carrera de relevos, donde alguien corre un tramo y le entrega la antorcha al que sigue, y ese a su vez hace su recorrido y se la da al que lo está esperando para emprender también su carrera y llegar a la meta. Eso es lo que llamamos la carrera de relevos. ¿Sabes cómo le llaman al tubo que se pasan los corredores? Después de correr cada quien una distancia determinada. ¿Cómo se llama ese tubo? Pero esa palabra, estafeta, tiene un significado. Estamos hablando, digamos, estafeta en México. Ajá. Pero aquí, cuando el Pablo está hablando del atletismo, está tomando en cuenta desde los juegos griegos. Ese tubo que llevaban los corredores se llama testigo. O sea, se llama testigo. Y eso es algo tremendo, porque eso quiere decir que ese tubo tipifica la palabra de Dios, porque la palabra es la que da testimonio. Escuche bien.
nosotros vemos que la palabra, el propósito de la palabra, es que hace legítima la justicia de Dios. En la palabra nos deja ver que Dios es justo, que Dios no es injusto, y que esa justicia la reveló ¿en quién? En su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿qué testificó Jesús cuando estuvo entre nosotros? Dice, lo que vio y oyó del Padre. Eso es el testigo. Por eso se llama el testigo fiel y verdadero, porque es lo que vio y lo que oyó. Los apóstoles por eso también fueron llamados para aprender de lo que veían y de lo que oían. Y dijo, ustedes serán mis testigos. Y ese tubo representaba lo que es la palabra de Dios. Quiere decir, yo hasta aquí he dado testimonio. De aquí para adelante sigues tú. Eso es entregar la antorcha. Ajá. Nosotros vemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero hay otra cosa muy importante que dice en Juan, que 3 son los que dan ¿qué? Testimonio en el cielo. Entonces automáticamente lo que era llevar ese tubo era el testimonio de Dios y el testimonio de la verdad. ¿Qué quiere decir? Yo ya me voy, hijo, tú te vas a quedar, pero tienes que hacerlo todo legítimo. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados a dar testimonio de la verdad y testimonio de un Dios veraz. Por eso, hermano, cuando alguien deja su ministerio, es un pecado más grande que ir a adulterar. ¿Por qué? Porque es como que está ya ahí los Juegos Olímpicos, las carreras de relevos y la gente, las bocinitas y las porras y las porristas y todo eso. Y a usted le entregan la antorcha o el tubo ese y usted empieza a correr, pero antes de entregárselo a otro, usted dice, no, yo ya no corro. Sería la peor vergüenza y la peor traición a tu equipo. Entonces cuando alguien deja un ministerio, es la peor vergüenza para su equipo y la traición de su equipo. La deshonra de aquel que lo llamó. Por eso hablábamos mucho de la honra al principio. No, hermanos, eso no creo que es. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a dar testimonio. Ahora, escuche bien algo muy importante. ¿Sabes cuándo te puedes apartar de un ministerio terrenal? Porque ya dijimos que el ministerio de Dios es perpetuo. Te mueres aquí, pero el ministerio sigue en el cielo. Bajas del cielo, pero el ministerio sigue en el milenio. O sea, esto no es, hermano, que solamente te llamó para un añito y ya vete, como que están jóvenes, ya vayan, se casen, se tengan hijos y mantengan un marido. No, ministerio es perpetuo. Entonces, pero ya hablando del terrenal, ¿sabes cuándo tú te puedes hacer un lado de tu ministerio? Cuando hayas dejado un hijo en la fe, que va a seguir tus mismos pasos después de ti. Vas a dejar un Isaac, que fue preparado para seguir el camino detrás de ti. De ahí fuera, pobre de nosotros, si nos morimos y no dejamos un hijo, que siga las huellas y que cuide lo que el Padre trabajó y que lo haga fructificar mucho más todavía. Hermano, esa es la responsabilidad. Por eso usted no se debe de preocupar si le predicó a 10 personas hoy. Usted se debe de preocupar con que sea uno que lo estés discipulando fiel hasta que hagas un hijo tuyo en la fe. Entonces ya dices, bueno, no prediqué mucho, pero aquí tengo un fiel que después de mí va a llevar esa antorcha. Decía cuando el hermano José Barona le dijo a su madre espiritual, ya me voy para México, le dijo a la madre espiritual, ya vete, ya sé que al menos el mundo ya no te va a agarrar. Qué confianza para decir, ya vete porque sé que el mundo no te va a atrapar. Ahora, hermano, cuando no tenemos visión, ay, no, casi ya no te salgas de aquí, no te hagas de aquí, ay, no se vaya a ir para el mundo, ay, no se vaya a juntar con esa gente, ay, no lo vayan a agarrar, ay, no, mejor que tenga aquí, vamos a poner su nicho. No, hermano, Dios nos llamó para hacer luz allá afuera, ante una nube de testigos. Porque el que no sabe vivir allá, entonces no aprendió bien acá.
Lo importante no es cuántas letras sabes acá, sino cuántas las sabes vivir afuera. Amén. Eso es algo muy importante. Ahora dime, ¿cuál fue el testigo de la iglesia primitiva? ¿Cuál fue el testigo, el tubo de la iglesia primitiva? Testificar que Jesús era el Cristo. Y testificar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué? Que Jesucristo era el Cristo. Checa, cuando lo conocieron, dijeron, tú eres el Cristo. Shh. No es tiempo de decirlo. Pero cuando dijo, ustedes me serán testigos, dice, no solamente ya descubrí que soy el Cristo, les voy a demostrar que soy el Cristo. Y se transfiguró para que 3 lo vieran. Imagínate, para ser testigo de Cristo y impactar a un mundo donde tiene muchas tribus, lenguas y naciones, solamente necesito a 3. 3 testigos de la transfiguración de Cristo. Pero esos 3 primero tuvieron la revelación. Bueno, al menos Pedro tuvo primero la revelación y luego la manifestación. ¿Y por qué? Porque automáticamente ahí estaban los 3 testigos que testificarían del Dios Trino. Porque sabían que había un Padre, pero sabían que había un Cristo. Ahora bien, ese fue el testigo. Ahora, ¿cuál fue el testigo que usó Pablo? El testigo que usó Pablo fue precisamente testificar a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso fue el testigo de Pablo, que ese era el testigo, hermano, es a qué Dios te ha llamado, qué Dios quiere que tú hagas. Ese es el testigo, esa es la antorcha. Por decir, yo no me puedo mezclar con algunas hermanas congregaciones cuando nosotros llevamos un testigo. Yo le voy a preguntar, ¿cuál es el testigo que nosotros llevamos? El Evangelio, el nacer de nuevo y la voluntad de Dios. Ese es nuestro testigo que llevamos y que tenemos que ir transmitiendo para que otros corran la carrera. Entonces, hermano, si el Evangelio tiene que correr a muchos lugares y Dios nos dio esa hermosa heredad y nosotros queremos que el propósito se logre, usted tiene que transmitir el testigo a otra persona para que siga tus huellas, para que esté predicando lo que tú predicas, para que tome un ministerio como el tuyo y para que se vaya a otro lugar mientras tú andas en otro lugar. Así es como crece el reino. Amén. Ahora bien, ¿cuál fue el testigo que usaron los apóstoles? Que el Padre envió al Hijo a salvar al mundo. Ese fue el testigo de los apóstoles. Ahora, ¿qué testificamos nosotros? ¿Hemos corrido bien nuestro tramo? ¿Conservamos el testigo que nos entregaron a precio de sangre? Amén. Ahora bien, el correo en la antigüedad no era el código ese correo de México ni nacional. El correo de la antigüedad eran mensajeros. O sea, por eso es que existen las cartas. Porque pues no había SMS, no había WhatsApp, no había Twitter, no había correo electrónico, no había no había Facebook, no había otro tipo de cosas electrónicas. En aquel tiempo eran los mensajeros, por eso existen las cartas. Y gloria a Dios, porque si no, imagínate, le entra un virus a la computadora, no hubiera Biblia, ¿no? Pero bueno, ellos contaban con caballos y estaciones de cambio. En estas estaciones conocidas luego como postas, de donde viene la palabra postal, había grandes caballerizas y jinetes para agilizar el correo, de manera que el evangelio, el mensaje llegara más rápido, ya que el mensajero estaba en la estación, relevaba al que llegaba, marchando de inmediato con un caballo descansado, por lo que avanzaba con más rapidez. Escucha bien el relevo de los mensajeros. Por decir, decían, vamos a mandar una carta a Roma, pero estamos en Jerusalén. Entonces inmediatamente salía uno a caballo y a todo lo que daba, porque tenía que llegar rápido el mensaje, pero solo llegaba a un cierto lugar donde estaban las caballerizas, y ahí se bajaba y a otro le entregaba el correo como tenía su caballo descansado, y era la manera, dijéramos, el servicio express.
¿Estamos entendiendo? Entonces, así es como avanzaba con más rapidez. Los mensajeros vivían para eso y luchaban contra las inclemencias del tiempo hasta cumplir el propósito, entregar el mensaje. Ese empeño y constancia se ha extendido hasta el día de hoy de tal manera que ya se da por entendido que llueva, truene o relampaguee, una carta se recibirá en 2 o 3 días, no importa de dónde provenga. Esa rapidez. Ahora, apliquemos eso a la carrera a la que se refería Pablo. Cuando le ilustraba a Timoteo la importancia de la predicación del Evangelio, en un momento tan crítico como el de su partida, este hombre estaba a punto de morir y necesitaba transmitirle al que le sustituiría lo básico y lo primordial del ministerio que había recibido del Señor. Amén. Ahora, en ese momento no podía detenerse, escuche bien, en contarle historias, sueños, ni hablarle de sus grandes victorias, ni de sus experiencias espirituales, porque lo que Pablo quería era fundirse con Timoteo en el encargo. O sea, de hecho, si analizamos, Pablo solamente habló 2 veces de su conversión ante los reyes y una vez testificando en Arabia. Ven fuera, él dice, en todo me esforcé a predicar de Cristo. Entonces ese era el encargo, ese era la batuta, esa era la antorcha, ese era el testigo. Entonces dice, ahora que yo me voy a morir, no voy a aprovechar estos días que me voy a morir para contarle a Timoteo un sueño que tuve anoche, para contarle la experiencia espiritual, para testificarle mi testimonio. No. Es lo que Dios me encargó. Eso se lo tengo que dejar a él. Es como yo me quiero impregnar en él, para que él siga lo que yo llevo. Ese es, hermano, un fruto de ser llamado por Dios. El que es llamado por Dios no solo trabaja, sino se preocupa que cuando se muera, ¿quién va a seguir el trabajo de la misma manera que él lo está llevando? Ese, hermano, es una responsabilidad. Es como, por decir, alguna vez usted me ha oído decir, quizás, yo llevo al menos ya unos años que digo, Señor, y me voy a morir, ¿quién se va a quedar en mi lugar? Pero que sea fiel con la palabra, que luche con la palabra. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser aquel que de verdad tenga el mismo corazón, mi mismo espíritu para continuar con el encargo que Dios me dio? Y todavía estoy joven y voy a vivir 120 años, pues ya estoy preocupado. Bueno, 120 años es un decir, es mi anhelo. Dios dirá cuántos. Amén. Entonces, sus palabras de Pablo estaban llenas de una carga emocional cuando le decía en 2 Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea, Pablo le suplicaba a Timoteo, pero también le encarecía y recomendaba con empeño el ministerio. ¿Se acuerda cuando Arquipo en algún momento se quedó sentadito y le dijo, Pablo, díganle a Arquipo que cumpla con el ministerio? Hermano, esto no es de que ya Arquipo dijo, yo me siento, no quiero ver a Pablo, porque pues Pablo ya sé lo que me va a decir, yo no quiero que me diga nada. De verdad, yo entendí algo, hermanos, que cuando una persona dice, yo no quiero ver al pastor porque yo no quiero que me diga lo que yo ya sé que me va a decir y yo no quiero que me diga. Yo sí digo, esa persona no es digna ni siquiera de que esté estudiando la palabra. ¿Por qué? Porque no está rechazando solo la palabra, a Dios.
El ministerio, la causa, la salvación de la gente, la dignidad, la honra. Hermano, una persona así no es digno. De hecho, yo estaba meditando en algo, y grabes esto, hermanos. Yo no sé si ya te lo dije días atrás, pero yo dije esto. Cuando una persona de verdad no le pone empeño a orar, a ayunar, y no se interesa de la palabra para vivirla, hermano, tampoco es digno de que estudie la Biblia. Bueno, estas son mis convicciones últimamente. Y entiendo por qué los maestros judíos, para que en su escuela tuvieran alumnos, ellos seleccionaban a los alumnos. Pues se da cuenta que este era donde estudiaba los Ra. Cuando ya venía el rabí, en el Ra sí entraban todos, pero ya con el rabí no entraban todos. El rabí venía y decía, a ver, deme cuáles son sus conocimientos, cuáles son sus calificaciones, y si él tenía un promedio de un 90%, dice, este lo quiero en mi clase. Que ella tiene un 60%, no, esta no la quiero. Ellos escogían los alumnos. ¿Por qué? Porque ellos no querían desperdiciar su vida, su tiempo con gente que no quería aprender. Pero cuando ya llegaban con los raboní, ahora eran los alumnos que elegían al maestro. Decía, ¿quién es este? No, no me gusta su enseñanza. ¿Y este? No, tampoco. Gamaliel, no, con este voy. ¿Por qué? Porque el que ya llegaba de rabino para brincar a raboní, buscaba la excelencia del conocimiento. Entonces, hermano, yo cuando estaba meditando esto por el Espíritu, digo, Señor, ¿cuánta gente está en la iglesia que no son dignos ni siquiera de abrir una Biblia? Porque no le interesa, no la quieren vivir. Escuché bien eso, hermano. La palabra es santa, Dios es santo, el ministerio es santo, para gente santa. Yo le decía a algunos hermanos, hoy en día se usa el ministerio para motivar a la gente. Pero yo le decía a este hermano, pero conmigo no es así ni con Dios, porque yo aprendí de Dios que el ministerio no es para motivar a la gente. El ministerio es para gente madura, para gente espiritual. No es para motivar, bueno, con tal de que se anime Pedrito, vamos a invitarle, vamos a ponerlo a servir. No, hermano. Hemos hecho y deshecho del ministerio por no tomar en serio las cosas. Eso es bien importante. De hecho, usted quizás ya le tocó oír que algunos jóvenes, o al menos dos jóvenes, un varoncito, una jovencita, mujercita y una mujer ya de edad, querían entrar al ministerio. Yo les dije que no. ¿Por qué? Porque, hermano, el ministerio no es un juego, hermano. El ministerio no es bueno, como en el caso del joven, es como me vengo aquí a refugiar porque ya la regué allá afuera, porque ya me metieron a la cárcel y porque pues mejor yo me voy a un ministerio. No, hermano, ese no es el ministerio, no es un refugio. Como el caso de la jovencita, porque hay muchas niñas y pues yo quiero andar ahí con ellas. No, pues no es cotorreo, hermano. El ministerio no es venir aquí a que está cotorreo. Y la persona madura, hermanos, es que pues sí, a lo mejor sí tiene el deseo de servir, pero ya aquí hace amistad con la hermana Egina o con la hermana Carmen, ya al rato está ahí haciendo conflictos con la murmuración. No, hermano. El ministerio es para gente madura. No es para motivar a la gente. Escuche bien. Y ¿sabe qué es lo peor? Y grave es esto, porque lo estoy diciendo, está grabando. Que no solamente los que querían entrar les pasé la mano, así, no pueden. Sino que si ustedes tampoco levantan con dignidad la enseñanza y de verdad toman una madurez y un compromiso, a lo mejor también un día no yo, pero el Espíritu Santo le puede decir, apártate de aquí. Yo a lo mejor, si yo le quiero decir a alguien, ya no vengas, dice el Espíritu, ¿tú quién eres? No, está bien. Pero como yo le decía a alguien, le decía yo, a ver, tú estás en un ministerio. Dice, sí, pastor, ¿y cómo va? Pues ahí vamos. ¿Y cómo está tu vida espiritual en la escuela? Pues se agachó, pero yo ya sabía lo que estaba pasando en la escuela. Y digo, solamente te voy a decir una cosa.
yo no te voy a quitar del ministerio, pero Dios te va a quitar si tú no te arrepientes. Y digo, ¿yo por qué no va a quitar? Primero porque yo no soy el que llama, yo no soy el que pone, yo no soy el que quita. Pero si tú no lo honras, Él te va a quitar. ¿Y sabes cómo te va a quitar? Nada más te va a poner un desánimo para que no quieras servir. Así de sencillo. Y así pasó, ¿no? De hecho, la persona tuvo un accidente que casi se muere. Bueno, eso es bien importante. Pues. No es que el estudiar la palabra, es una dignidad que Dios nos dio, porque estamos estudiando su corazón, estamos estudiando sus deseos, estamos estudiando sus emociones, estamos estudiando sus peticiones, estamos estudiando sus propósitos, estamos estudiando sus planes. Gente digna. Es como por decir, ¿cómo le voy a revelar mi corazón a las personas? No, yo le voy a revelar mi corazón a gente digna de mí. Y por eso muchas veces gente en la iglesia no reciben revelación de Dios. ¿Cómo le va a revelar Dios su corazón? A gente que no va a saber apreciar y cuidar el corazón de Dios. ¿Entiendes? Eso es bien importante, hermano, porque a veces nosotros oramos, digo, ay, Señor, y luego, ¿por qué no me contestas? No, hermano, pues si no es cualquier cosa lo que estás ahí pidiendo, hermano, está pidiendo la gloria de Dios. Y para que la gloria de Dios se manifieste, tengo que saberla cuidar con delicadeza. En pocas palabras, yo les decía, aquí lo importante, decía en un mensaje, lo importante no es si tengo una novia y me dice que sí. Aquí lo importante es si la voy a respetar. Aquí lo importante no es que me case. Aquí lo importante es si le voy a ser fiel. Sino para que me caso y para que tengo novio. Así lo mismo con la palabra. Aquí lo importante no es que la estudies. No es que Dios se te manifieste. Sino si tú vas a ser fiel con Él. Y lo vas a respetar. Que es la reverencia. Porque si no lo voy a respetar y no voy a ser fiel con Él, ¿para qué me va a hablar? ¿Para qué me va a revelar? Ahora, pero no por eso no significa que me escapé del día del juicio. O sea, como quien dice, chavo, o le entramos, y ya estamos adentro, o le seguimos. Entonces yo les digo, yo por eso les dije que esto de la honra del ministerio es para mejorar, no para desanimarse. Porque si al ver eso dicen, yo no califico. Bueno, pues lo peor es que digas, yo mejor no le entro. Dice el Señor, ¿quién te dijo que tú calificabas? No, pues es que yo pensé, no, usted no califica. Pero ¿y quién te dijo que yo no lo iba a hacer? Ah, pues es que eso no me lo dijeron. Amén. Entonces, es notable que en ese tiempo, a pesar de que el evangelio se había extendido por todo el mundo conocido en aquellos días, había en la iglesia mucha gloria, pero también mucha apostasía. Pablo en esa epístola a Timoteo mencionó a ministros que lo habían abandonado. No para ir a predicar a otro lugar, sino porque se habían desviado de la verdad, enseñando doctrinas extrañas, como que la resurrección ya se había cumplido. Hermano, ahorita hay un asunto que voy a tratar. Alguien vino y le dijo a una de nuestras misioneras, ya usted no predique del arrebatamiento porque la iglesia tiene que pasar toda la tribulación. Ya la persona ya ni se congrega y ya anda haciendo por allá sus enseñanzas. Esos son gente que se desvían de la verdad. Y por eso en el concilio los apóstoles decían, por ahí andan unos predicando que no los mandamos. Hoy en día la gente no se quiere sujetar a un concilio, donde el concilio cuida la verdad, la pureza de la verdad, y de ahí tiene que proceder toda la enseñanza, para que todos hablemos una cosa, enseñemos una sola cosa. Hoy no, hermanos, hoy cualquiera quiere levantar su iglesia, cualquiera se va a predicar, no se sujeta a un pastor, no se sujetan a un discipulado, no se sujetan, y ahí andan contando doctrinas que no van de acuerdo a la verdad. ¿Por qué? Porque no hay preparación. Y luego esos pastores que hacen sus institutos para hacer negocio, ¿quién quiere ir a estudiar allá cuando no hay economía? ¿Y por qué no decirlo? Y luego donde está gratis no quieren venir. Porque a lo mejor como es gratis no ha de estar bueno el mensaje. Y luego los que estén estudiando no lo valoren.
Porque eso puede pasar, que usted no valore. Aquí está supuesto, hermano, que todos los que han estudiado en este ministerio, está supuesto para levantarse ya una universidad cristiana, ya bien formadita, donde hay diferentes maestros para que haya una enseñanza a nivel nacional. Pero ¿qué pasa si los que están estudiando no son fieles? Pues nunca vamos a pasar de ahí. Es algo bien importante, mis amados. No entender, ¿qué hago aquí? Pues póngase a estudiar, hay gente que quiere aprender. Ya voy a poner un ejemplo de mi hermanita. Mi hermanita dice que estaba yendo a un lugar, tenía que pagar por colegiatura, y luego dice, no me están enseñando bien. Entonces dice, para pagar por algo que no me enseña bien, dice, ahí nos vemos, ¿o no, hermanita? Ahora, aquí vio una palabra, pues ahí la vemos fiel. Ahorita, bueno, ya le llamó el hermano, ya vino, ¿por qué? Hay una palabra. Pero no solamente se espera que la escuchemos, sino que demos fruto de ella. ¿Qué es lo que Dios va a hacer mañana? Eso es bien importante, mis hermanos. Pero si usted no toma en serio la palabra, usted no se va a preparar bien. Y mañana a lo mejor queremos establecer una escuela y pues usted no va a poder participar porque no estudió, no le prestó atención. Andaba como pedo, ¿qué comeré, qué beberé? Y yo que lo he dejado todo, ¿y qué? Pues nomás tengo una suegra, pero ya sin esposa, ¿qué? Pues no, hay chance, güey. Mano, se escuche bien eso. Aquí nosotros venga 2 Timoteo 2:18. Nos dice 17:18, y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Se desvió de la verdad y empezó a decir lo que no le enseñaron. Por eso dice que cuando vamos a poner un ministro, dice que tiene que ser un ministro que sea retenedor de la palabra, tal y como fue enseñada. Ahora mire, muchas veces nosotros decimos, en donde está la verdad, ay Señor, es que yo, mire lo que decimos, es que yo casi no retengo mucho. ¿Y cómo los del error retienen todo? ¿Cómo si usted se mete al error, usted hasta se le queda todo y combates contra la verdad que nunca la conociste? ¿Por qué? Porque la mente está apegada a lo negativo. Pero sí se puede, porque para eso está ¿qué? El Espíritu Santo. Ahora bien, en 4:10 nos dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Entonces, vemos que Himeneo y Fileto por ahí se unieron, sacaron sus conclusiones y dijeron, no, para nosotros ya la resurrección se efectuó. Checa, Himeneo y Fileto. Yo me imagino que estaban ahí con Pablo, pero de vez en cuando se sentaban por ahí solitos, empezaban a sacar sus opiniones y conclusiones, y hasta que hicieron una doctrina. Pero Demas dice que lo desamparó a Pablo, amando este mundo. Amando este mundo. En pocas palabras, se fue para el mundo. Gracias a eso, hermanos, que no me desanimo de los que se han ido. Algunos se fueron para el mundo. Casi todos. Y al menos una se desvió un poco de la verdad. Porque antes se veía hermosita con sus falditas acá, y ahora ya las trae hasta acá. Ya usa pantalón. Bueno, eso le pasó a Pablo. Yo digo que el ministerio que me entregó es semejante al de Pablo. Hasta en eso también me ha tocado. Por eso no me desanimo, porque la Biblia me enseña las cosas. Pero si no, luego con las opiniones de los hermanos, pues si entonces andaban ahí con el pastor, porque ya no está, no, con eso me desaniman. Pero eso normal le pasó a Pablo, hermanos. Y como eso había, hermanos, era muy importante que el que se quedara entendiera lo que estaba sucediendo. Aquí dice, el tono de la carta. Aquí lo que vemos, el tono de la carta, o el tono con que Pablo escribe la carta, mis hermanos, expresaba la preocupación del apóstol por la situación que había enfrentado y que pudiera repetirse en el futuro
en la vida de otros creyentes si no eran alertados. Buena palabra. Su preocupación de Pablo era el cuidado de la iglesia. Y si usted analiza bien cómo le habla Pablo a Timoteo, yo te digo una cosa. Si Timoteo no tuviera el Espíritu Santo, con todo eso que le escribe Pablo, la primera y segunda carta, Timoteo hubiera dicho, ay, yo no, porque es difícil, yo no capacito, yo no califico, ay, no, mejor otro, ay, Señor, porque a mí, ay. Eso hubiera pesado. Y con todas esas demandas, ni le entra. Pero como tenía el Espíritu Santo, él decía, gracias porque esto me es luz, ahora sé lo que tengo que hacer. ¿Ya vio la diferencia? Cuando usted, ay, no, yo no, es que la voy a regar, ay, que voy a cometer error. Váyase a buscar el Espíritu Santo. Claro que humanamente yo voy a cometer errores, pero el Espíritu Santo es precisamente para que no los cometa. Porque Él sabe lo que es perfecto, Él sabe lo que quiere de la iglesia. Mi humanidad, pues sí, hermano, no sé ni lo que yo quiero a veces. Amén. Amén. En 2 Timoteo 2:1, mira lo que nos dice. Tú pues, hijo mío. ¿Cómo le dice? Mira, hermano, eso de hijo mío. Yo le voy a poner un ejemplo. No sé, aquí no he predicado la misericordia, ¿verdad? Predicamos solo del perdón, ¿verdad? Ajá, del perdón, pero el Señor nos hablaba de la misericordia. Y decía ahí Lucas, por ahí capítulo 6, verso 31, por ahí dice, y grábate esto, hermano, grábese esto, dice, tú haz el bien, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, para que seas hijo del Altísimo. Buena palabra. Si tú no eres misericordioso, tú no puedes ser hijo del Altísimo. Y eso me impactó. No te voy a hablar de la misericordia, sino ese punto. Para que tú seas hijo del Altísimo, tienes que amar, perdonar y hacer misericordia y ser humilde. Para que seas hijo del Altísimo, dice. Y yo le explicaba a la iglesia, yo le explicaba que cuando Dios dice, para que seas mi hijo, significa esto. Este es como yo. Ese es mi hijo. El orgullo de los padres. Este es mi hijo. ¿Por qué? Porque es como yo. Sale igualito a su padre. ¿Por qué? Porque el hijo se comporta igual que el papá. Entonces es el orgullo de un padre. Este es mi hijo porque este es como yo. Pero Dios, el de Dios no es orgullo, es gloria. Él se glorifica, dice, este es como yo, me glorifico en Él, porque Él ama como yo, perdona como yo, es misericordioso como yo. Este es mi hijo en quien tengo complacencia. Por eso dice, Dios conoce, dice, a los que aman a Dios son conocidos por Él, significa, yo me identifico con Él. Pero también dice que Jesús aquel día va a decir, aunque hablen profecías y todo, no, dice, no los conozco, pero ahí dice, jamás los conocí. Y a mí me llamó la palabra jamás. Eso quiere decir que estaba profetizando en el nombre de Dios, creyendo que Dios estaba de su lado. Y dice Jesús, jamás te conocí aunque andabas profetizando, jamás te conocí aunque andaba echando fuera demonios, jamás te conocí. Aquí lo importante, hermano, no es qué dones tienes, ni qué ministerio, ni cuánto conocimiento. Aquí la pregunta es, ¿te conoce Jesús? Usted puede tener todo eso y Jesús no conocerte por traer maldad aquí adentro, de no querer perdonar, no querer ser humilde, no querer humillarte. Bueno, eso no te hace ser hijo de Dios. Eso se hace ser hijos del diablo. Entonces, lo que nos hace ser hijos de Dios es, si hacemos misericordia, amamos, perdonamos, para que sean hijos del Altísimo. Pero si hacemos los deseos contrarios a Dios, estamos haciendo los deseos del diablo y eso nos hace hijos del diablo. ¿Entienden? Entonces, pero el punto es, este es mi hijo, este es como yo, este ama como yo, perdona como yo, hace bondad con buenos y malos, es como yo, a este yo lo conozco, es mi hijo, y en quien tengo complacencia. Lo conozco porque sé que es como yo, me identifico con él. Ahora, cuando Pablo aquí está diciendo, tú pues, hijo mío, ¿quieres ver la gloria de él? Porque, ¿qué quiere decir la gloria que le dice? Tú, hijo mío.
Véngase a Filipenses, no me pierda ahí porque vamos a regresar. 2:19, para que usted entienda. A veces dice, ay, no, yo estoy llamado a ser como el Espíritu Santo. Yo no quiero ser como el pastor. Muy malo. Te voy a decir por qué. Mira que dice 2:19. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de su estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes. 22. Pero ya conocen los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Timoteo es mi hijo porque es como yo. Él predica como yo, defiende lo mismo, tiene el mismo sentir, él trabaja, él colabora, él hace lo que yo, tiene mi corazón, tiene mi espíritu, tiene mi dignidad, tiene ese anhelo que yo tengo. Ese es mi hijo. ¿Ah? Y eso se alcanza con la autoridad que Dios te pone. Porque una autoridad es una paternidad sobre de ti. Por eso vemos que Eliseo le llamó padre a Elías. Por eso vemos que David le llamó padre a Saúl, a pesar de que estaba desechado. Por eso nosotros podemos ver que aún los criados de Naamán le llamaron padre. Y Timoteo, padre, porque la autoridad es tu paternidad dada del cielo. Y a veces tratas a tu paternidad espiritual como tratas a tu paternidad terrenal. Y eso es un problema. Porque algo que yo pueda decir, por si el hermano Armando se me pone así medio berrinchudito, no, mira, eso haces con el Padre de la tierra, pero conmigo no, porque no somos iguales. Yo soy puesto por Dios y respéteme y sujétese, si no juicio le viene. ¿Por qué? Porque estás atentando contra Dios, no conmigo. Tu papá porque también está en el pecado y tú que estás en el pecado, bueno, ni modo. Ahí entre pecados se van ahí. Pero aquí es algo diferente. Es algo que ponemos de ejemplo y tenemos que aprender a levantar la dignidad de Dios. Ahora viene el pastor, ay, el pastor no me cae. Ay, no le saluda, pastor. Hermano, piensa que los gestos nos los hacen a nosotros. Se lo están haciendo el Espíritu Santo que nos puso para cuidarlos. Pero ahí está el punto. Entonces, ¿qué dice? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En este contexto es como que si Pablo le dijese a Timoteo, Timoteo, Cristo llegó a mí y me pasó la antorcha. Yo llegué a ti a través de la predicación del Evangelio y te enseñé lo mismo que recibí del Señor. Ahora ha llegado el tiempo de mi partida y tú eres quien tomará la antorcha en mi lugar. Ese es el relevo. Esto no es de, pues yo me voy, yo voy y levanto mi iglesia. ¿Y quién te dio la antorcha? Hoy en día muchos levantan su iglesia, pero no les dan la antorcha. Y mientras no les den la antorcha, no es el reino de los cielos el que se está levantando ahí. Es la apariencia del reino. Ahora, eso porque acuérdate que nuestro tema es luchar legítimamente. Ese es el punto. Ahora bien, nosotros vemos que lo primero que Pablo le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, para tú seguir haciendo la obra que Dios te dio, siendo fiel en la generación infiel y lograr pasar la antorcha a la generación que sigue después de ti, para tú prevalecer frente a todos esos movimientos de apostasías y situaciones que hay en la iglesia y puedas hacer la obra del ministerio y guardar el depósito, retener la doctrina y todas las instrucciones que tú has recibido, Timoteo, tienes que esforzarte, en la gracia, porque la gracia supera cualquier filosofía religiosa. La gracia supera cualquier error y pecado que se comete. La gracia supera cualquier otro espíritu con doctrinas erróneas. Además de que no conoce la gracia, al primer error se va de la iglesia y se cae ahora sí se cae de la gracia de Dios.
El que no conoce la gracia apenas peca y ya se siente lo peor. Y lo peor es que no cree que Dios le puede perdonar. Pero el que conoce la gracia dice, Señor, no me lo merezco, pero sé que tú me la das. Amén. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo es posible esforzarse en algo que se recibe? La gracia es gracia precisamente por ser inmerecida. Algo que se obtiene sin haber producido ningún trabajo para alcanzarlo. La gracia es lo que Dios hace en mi vida, no yo en mí. Más luego entendemos lo que Pablo quiso decir. Y es que se tome la fuerza de la gracia. Esa palabra es fuerza de la gracia, significa toma la fuerza de la gracia. La fuerza de la gracia no permite que el pecado se enseñoree sobre de ti. La fuerza de la gracia no permite que ninguna doctrina te venga a confundir. La fuerza de la gracia detiene cualquier demonio que te quiera acusar y condenar. Amén. Lo que quiso decirle Pablo es, toma la fuerza de la gracia, toma el amor de la gracia, toma el poder de la gracia y todo lo que implica y contiene la gracia para poder permanecer en ella. Dice la palabra, si el justo difícilmente se salva. No crea que porque ya somos salvos, ya todo esto es fácil. No, difícilmente se salva el justo. Ahora imagínate el otro. Amén. Eso es como el vuelo del águila, la cual no se pone a pelear con el viento para remontarse en él. El águila con sabiduría observa hacia dónde sopla el viento, entonces abre sus alas y con la fuerza del viento, sin hacer ningún esfuerzo, se deja guiar y por eso vuela bien alto. El águila vuela bien alto porque no se pone a luchar con el viento, sino se deja llevar por el viento y usa la fuerza del viento para subir hacia arriba. Pocas palabras, si el viento va así, entonces ella vuela así y el mismo viento lo va elevando, como cuando eleva el papalote. Ajá. Eso es precisamente algo muy tremendo. Eso mismo es lo que Dios quiere que hagamos con el Espíritu Santo, hermanos. Que dejemos que Él nos guíe, que permitamos que su fuerza nos impulse, que tomemos de lo que hemos recibido de la gracia con toda su implicación y sigamos nuestra carrera de relevo. Esa es la clave. Ahora, en 2.2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Lo segundo que le dijo Pablo a Timoteo es, Pablo, lo que yo recibí, te lo entrego, Timoteo. Ahora tú haz lo mismo. Checa, tú haz lo mismo con otros para que lo que nos dio el Señor vaya de mano en mano. Pues algo bien importante. De hecho, una iglesia crece, hermano, cuando todos pasan la antorcha. Pero si todos esperan, no, pues que el pastor lo haga y todo eso, la iglesia no crece. No crece. Amén. Esa acción no es extraña en el Señor, pues vemos en la multiplicación de los panes, que la Biblia dice en todas las narraciones, dice que tomó 7 panes, habiendo dado gracia, dice que lo partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron, ¿qué? Delante de la multitud. Amén. Entonces, ¿qué nos vemos? Que Dios siempre es un Dios de multiplicación, y la iglesia se multiplica cuando todos pasan la antorcha, y lo que Dios me dio se lo paso a otro, y anhelo que ese otro lo viva como Dios me lo dio, y anhelo que ese otro lo traspase hacia allá. Voy a poner un ejemplo. Algunos quizás de ustedes, llegó un momento que, por decir, digamos, en la oración de don de lenguas, llegó un momento que traspasaron el don.
Pero ¿qué pasa? Es como que le pongan las manos, ya hablan lengua, ay, ya es mi brutito y todo, pero ya no le pongo manos a nadie más. Porque soy muy escaso. Cuando yo entiendo, hermano, que lo que yo se lo paso a ella y le funcionó, no, hermano, yo se lo quiero pasar a todo el mundo. Para la gloria de Dios. Y me glorío en Él. ¿Sabes por qué Dios me revela siempre su palabra? Porque así como llega, va. Vale, hermanos, esto dice esto y esto y esto y esto. Y ando repartiendo y todo. Esa es la gracia del Señor en mí. Pero si yo la estudio y me la guardo y lo que no me revela ni la comparto, Dios nunca me va a revelar nada más. Porque Él es un Dios de pasar la antorcha. Y un siervo de Dios, una sierva de Dios, su preocupación es encontrar dónde poner la antorcha. Porque si no, entonces no sabe a qué la llamar. Bueno, yo les digo que en mi primer amor, yo salí hasta de la iglesia hechizado, así como, esta se la voy a llevar al vecino, este lo voy a llevar al amigo, voy a llevar a este. Y yo salía de la iglesia, cada culto, a repartir la palabra de Dios. Yo salí así. Y cuando me fui a meter de nuevo a la iglesia católica, es para llevar la palabra. ¿Por qué? Porque, pues, si Dios me dio la palabra, hay que sembrarla. Mira, apenas tuve una visión. Estábamos como en una bodeguita. Estábamos juntando mucho maicito y lo estábamos envasando en costales. Y yo sentí esto. Que la palabra que usted está recibiendo, si usted no la predica, usted es un costalito. Donde nada más está guardando la semillita, se le cose y amontónenlo ahí, porque este maicito hay que guardarlo. Eso entendí. Hermano, cuando tú eres impactado por la palabra, tú inmediatamente quieres que otro sea impactado por ella. Pero cuando usted no es impactado por la palabra, sí, mira, qué bueno, se vuelve uno así un poco diplomático, un discursista. Así. No, es que la palabra de Dios, porque Dios dice así, porque acá, no, sí, aquí, acá y todo eso. ¿Pero a quién se lo dice? A los que ya se la saben. Y sembrar es donde no se la saben. Y eso te lo tienes que aprender como misionero o misionera que eres. Eso es bien importante. Apocalipsis 1:1 nos da otra luz. Amén, nos dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel, ¿a quién? A su siervo Juan. O sea, la revelación que Dios le dio a Jesucristo, Él se la puso al ángel, y el ángel se la pasó a Juan, y a nosotros. ¿Ya vio? ¿Por qué Dios no se la vino a dar a Juan? ¿Por qué el Espíritu Santo no le habló a Juan? Porque Dios dice el mensaje. ¿Por qué cree que los ángeles, la palabra ángel significa mensajero? Parte del trabajo de los ángeles es que ellos son los que llevan tu oración allá arriba. Y ellos te traen las respuestas. Y uno dice, es que el Espíritu Santo me contestó. ¿Estás seguro que fue? Así déjalo. Sí. Muchas veces nosotros decimos, pues Dios me habló, pero no, los apóstoles sabían entender cuándo les hablaba el ángel de Jehová, cuándo les hablaba el Espíritu Santo y cuándo era el Padre. Nosotros nos puede estar hablando un ángel y creemos que es Dios. Bueno, claro que el mensaje viene de parte de Dios, pero la voz no fue de Dios, fue de un ángel. Entonces aquí vemos el orden. Dios trajo la revelación, se la entregó a Jesucristo, Jesucristo al ángel, el ángel a Juan y Juan a nosotros. Y nosotros debemos de comunicar al mundo. Ahí está la antorcha. Hay una cosa que Dios te puso en la mano y algo que alguien te dio que lo recibió de Dios. El ministerio es un llamamiento del Padre a dar. Esto es un asunto de mano a mano. De manera que lo que me pasaron a mí,
Yo te lo paso a ti, tú se lo pasas a otro, sabiendo que todo es del Señor y de lo recibido de su mano le devolvemos a Él y damos a los hombres. Miren, véngase a Primera de Crónicas. Lo tenemos en capítulo 29, verso 14, y nos dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Y lo recibido de qué? De tu mano le damos. Entonces, entendimos. El ministerio es un llamamiento del Padre a dar. Esto es un asunto de mano a mano, de manera que lo que me pasaron a mí, yo te lo paso a ti, tú se lo pasas a otros, sabiendo que todo es del Señor y de lo recibido de su mano le devolvemos a Él y le damos a los hombres. Amén. Yo le voy a decir un ejemplo. Muchos han dicho, dice, es que las hermanas del ministerio hablan como el pastor. Y dicen, es que tienen como una voz de pastoril, una voz de pastoras, un cuidado de pastor, un amor de pastor que traen las hermanas, porque pues es lo que están recibiendo del pastor. Pero a eso tienes que traspasártelo. Ahora, usted como mujer que está recibiendo una enseñanza pastoral, ahí tienes para crear a Timoteos. Ustedes como mujeres tienen que crear Timoteos, tienen que crear Titos, tienen que crear Silas. Porque no porque les llegó la palabra pastoral, usted diga, no, pues yo la guardo. No, es para que usted engendre hijos. Nosotros no vemos las mujeres que andaban con Pablo y dice que colaboraban con ellas y ponían la vida por él y todo eso. Pues son las mujeres que crearon grandes hombres de Dios. ¿Por qué? Porque recibieron una palabra de acuerdo a una antorcha apostólica. O sea, todas esas mujeres tenían un conocimiento apostólico, fundamentos bien trazados. Y por ahí tenemos a la abuela Eloida, o ¿cómo se llama? ¿Sí es Eloida? Eloida ahí, creando un buen Timoteo. Imagínate, viene Pablo y dice, Timoteo, me resulta el ministerio, vámonos. No, Timoteo, déjame orar, señora. Le hubiera dicho a Timoteo a Pablo, déjame orar, a ver si es de Dios, si no es de Dios. No, con esa enseñanza que le dio la abuela, él ya no me estaba esperando a ver por dónde está la puerta. Y cuando le habló Pablo, dijo, esta es mi oportunidad, y allá va. No dijo, voy a orar, que el Señor me muestre, que el Señor me revele. Que yo he dicho que muchas veces eso ya se está agarrando mucho para justificarse por pretexto, y el tiempo se está pasando y no están sirviendo a la gente. ¿Velo? Imagínense que va con el empleado y dice, mire, vengo a buscar, con el patrón, perdón, y usted dice, vengo a buscar trabajo. Ok, pues te vienes mañana. Déjeme ver, a ver si puedo venir mañana. Oye, pues si me busca trabajo, ¿cómo ahora? Déjame ver. Señor, úsame, ya que yo te voy a usar. Señor, no sé si es de Dios o no es de Dios. Mejor déjame otro tiempito. A lo mejor tengo que madurar. Hermanos, se necesitan loidas. Y por eso te está llegando una palabra así. Ahí de ti si no engendras un chamaco espiritual. Ahí de usted. Porque si usted escucha bien, hermanas, y también los varones, si usted no logra engendrar a alguien que lleve la antorcha que se le pasó a usted, entonces un día le va a venir un mensaje que se va a llamar vientre estéril. Quiere decir, hermano, que si usted no engendra y usted no da de lo que se le trajo, usted sería un vientre estéril donde no está permitiendo que dé a luz la verdad que fue engendrada en ti. Eso es bien importante, hermano. La iglesia se ha convertido en estéril porque ya casi la iglesia no hace su obra de evangelismo ni de la gran comisión. Nada más son unos 2, 3 contaditos que de verdad, hermano, les preocupa, que llegan a la casa y comen y ya van a ver a un familiar, un amigo, un vecino, porque les preocupa predicar, les preocupa que se salven. Esos son los vientres fructíferos. Pero ya que ni siquiera le nace hablar y nomás ahí se la lleva suave en la iglesia, son vientres estériles.
Entonces, eso también usted tiene que meditarlo en eso. Es importante connotar que si tú detienes lo que se te ha entregado, no va a continuar la cadena y se perderá en tu mano. Como sucedió con el maná, cuando algunos, desobedeciendo a Moisés, guardaron para otro día, dice que se les pudrió, se les apestó y creó gusanos. No se pudo comer. Si tú no dejas correr lo que se te ha dado, se te va a pudrir, se te va a apestar y va a crear gusano. Y usted dice, a ver, eso dice la Biblia con el maná. Aplíquemelo a la palabra que no dejó correr. Muy bien, muy bien. El Espíritu todo lo tiene. Si tú no depositas eso, se va a pudrir. ¿Y sabe qué es pudrir? Que de tanta palabra que está recibe y recibe y recibe, se te va a dañar lo que ya te das de cuenta. Que si ahorita lo escuchaste, ay, sí es cierto, es una luz, ay, sí es cierto. Pero como no lo sales a predicar de tal manera que veas que sí es cierto ya por los hechos, el testimonio, entonces al rato va a venir una palabra que parece contraria, pero que está en otra dimensión. Pues ya no entiendo. Porque primero nos dijeron así, ahora nos dijeron así. Primero nos dijeron que el que niegue a Jesús será negado delante de Dios, pero ahora nos dijeron que aunque Pedro lo negó, él no fue desechado. Entonces ya no entiendo. Eso es que se pudre. Y dos, dice, y se apesta. ¿Por qué se apesta? Porque finalmente terminas hablando cosas que, no, pues eso dice la Biblia, pero pues yo la verdad pues ya no sé, porque parece que dice una cosa y luego otra, a veces ya ni le entiendo. Se apestó. Y creó gusanos. Empieza a brotar tu amargura, tu frustración. Yo no puedo vivir eso. Yo no sé para qué tanta palabra. Si ni la vivimos. Es mejor no tener palabra, ¿no? Ahí están los gusanos. Son las actitudes. Y eso sucede cuando la persona no deja correr la enseñanza. Se pierde en la mano. Ahora bien, lo que Dios da no es dado para detenerse, sino para ministrarse. Por eso es que tenemos que abrir los ojos para mirar la importancia de la fidelidad individual. La iglesia es un cuerpo, pero está formada por miembros, y uno solo que se paralice puede detener a todos. Es necesario que asumamos nuestra responsabilidad individual y digamos, yo recibí, debo dar. Si soy riñón junto con mi compañero, voy a filtrar la sangre para quitar los desperdicios que eliminaré por la orina. Si soy corazón, voy a latir para distribuir la sangre por todo el cuerpo. No se puede quedar en mí lo que yo recibí. Lo tengo que pasar. Soy deudor a aquellos a quienes lo necesitan. Así de sencillo. ¿Por qué cree que Pablo le dijo a Timoteo que busque hombres fieles y aptos? Amén. ¿Por qué cree? Escucha bien. Porque eran los requisitos para ser ministro del Señor. Escucha bien. Ser fiel es un requisito para ser ministro. Chica, no está hablando que tenga lenguas, que tenga profecías. No, que sea fiel. Cuestión de carácter. Y apto. O sea, apto es que tiene la capacidad para desarrollar su trabajo. ¿Sabe? La Biblia dice que hay que poner gente que tenga la capacidad para desarrollar trabajo, y los hermanos dicen, no, mira, si tú no sabes nada, no te preocupes, el Espíritu Santo lo va a hacer en ti. No, tú no necesitas estudiar. No, tú torpe, acuérdate de Moisés tartamudo y Dios lo usó. Eso está dañando ahora el ministerio. Porque es verdad que era tartamudo, pero no era ignorante. Y la iglesia usa la ignorancia para querer servir y dañar la obra. Moisés era tartamudo, no ignorante, hermano. Jonás era enojón, pero no ignorante. Y nosotros queremos agarrar la ignorancia. Y no, mis hermanos, tienen que ser aptos. Imagínate, hermano.
platicamos como de un caso, que luego hay gente que pregunta, oiga, pastor, hermano, ¿y qué es esto? Y le salen con cada cuento. No, hermanos, es algo muy importante. Ser fiel y apto es un requisito para ser ministro del Señor. 1 Timoteo 3:1 nos dice claramente, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, ¿qué dice? Buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. En fin, o sea, la lista de requisitos previos será larga para que una persona sea apta para el ministerio. Y Timoteo debía ordenar o consagrar a aquellos en lo que se vieran esos frutos. O sea, ¿qué quiere decir? Si el hermano me dice, yo quiero servir, pero no le veo los frutos, yo tengo que decirle que todavía no es su tiempo. Y no le voy a decir, pues póngale a orar para que el Señor le revele. No, ¿qué? Busca al Señor para que madure. ¿Cómo que le revele? Seguro que se mete a orar y con las ganas de servir. Pastor me dijo que ya. No es tiempo. Entonces no me va a entender que yo estoy viendo de su madurez y él va a pensar que yo no lo quiero poner porque no me cae. Y así es como hay pleitos en las iglesias y salen los hermanos lastimados. Y otros se van a poner en su iglesia enojados. Pero no, mis hermanos. Aquí lo que está diciéndole Pablo a Timoteo, estos son los frutos de carácter, de madurez. Cuando tú veas eso en las personas, entonces los puedes ordenar y consagrar. Pero ¿y qué pasa si el hermanito es imprudente? No lo puedes poner. Porque su imprudencia va a dañar el ministerio y va a dañar la iglesia. Pero ¿y qué pasa si el hermanito es un poquito pendenciero? No lo puedes poner. Porque el ministerio es cuestión, o sea, el ministerio reposa sobre gente de carácter. Es ahí donde reposa el ministerio. Hermano, hoy en día se ha olvidado esto. Por eso las congregaciones, las iglesias, la vida espiritual de la iglesia está como está. Ahora bien, nosotros podemos ver que Pablo también le advirtió a Timoteo algo. En el 5:22 le dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. No impongan las manos con ligereza, o sea, no les delegues ministerio a la ligera. O sea, está bien que desean y quieren, pero no, tienen que llenar el requisito. No son requisitos que tienen que alcanzar por sí mismos, son frutos que ya los han logrado por su comunión con Dios, su fe en la palabra y su relación. O sea, estos frutos brotan por eso, hermanos. Por eso a veces cuando digo, hermanos, usted tiene que analizar su tipo de oración, porque si estoy orando y no crezco en nada, algo está mal. Eso es algo muy importante. Ahora bien, dice, consérvate puro. Por tanto, tengamos sumo cuidado a quien le pasemos el manto. Porque si no es llamado, ni es apto, esa persona va a hacer daño en vez de hacer bien. Algo que está causando mucho perjuicio al ministerio cristiano en la actualidad. Amén. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos a nivel iglesia, ¿dónde se perdió el camino? Porque hoy en día en la iglesia cristiana no se ve ya lo que es de Dios. ¿Dónde se perdió el camino? ¿Cómo nos desviamos de la bendita y trazada senda? Fácil. Solo el hecho de que alguien no haya sido fiel y no pase bien lo que recibió, echa a perder totalmente a una generación, porque se pierde el depósito. Se puede hablar, dice David, servía a los de su generación. Si yo no paso bien la antorcha, si yo paso una antorcha mal, dijéramos a ustedes serán la generación echada a perder. ¿Por qué? Porque yo los eché a perder. Es bien importante, hermano. Ahora bien,
Si los que nos antecedieron no siguieron instrucciones, posiblemente ordenaron ministros basados en parentescos, simpatía o porque tenían unción o algún don, obviamente se desvió y se detuvo el propósito. Pero Dios no quiere que vuelva a pasar lo mismo, por eso está restaurando y creando una nueva generación con su santo celo y devoción. Por tanto, con lo que se nos dio, debemos de ser fieles y leales, consecuentes a la verdad. Pasemos bien a la próxima generación lo que sabemos que es el ideal de Dios, aunque no lo hayamos alcanzado. Voy a terminar lo que dice Filipenses 3:12. Amén. Mire lo que nos dice. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Debemos seguir su ejemplo para que Dios haga lo que quiere hacer. Amén, mis hermanos. Entonces denle un aplauso al Señor.